Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta cápsula educativa en donde vamos a discutir algunos ejercicios del tema de la teoría de la producción. Para ello, considere el siguiente ejemplo. Suponga que Pedro y Juan tienen dos empresas agropecuarias cuyas funciones de producción son, respectivamente, y son las funciones que se muestran en pantalla. Q sub 1 para representar a la función de producción de la empresa 1 y Q sub 2 para representar la función de producción de la empresa 2, en donde Q representa las unidades de producción, X representa la cantidad de maquinaria y L representa la cantidad de mano de obra utilizada. La primera pregunta es: ¿quién produce más? Para averiguarlo tenemos que evaluar ambas funciones de producción. Y para hacerlo lo más objetivo posible, debemos de considerar que ambas utilicen la misma cantidad de factores productivos. Pues de lo contrario, estaríamos evaluando de manera desigual, mientras que una utiliza más y otra utiliza menos. Entonces, para evaluar quién produce más, debemos de considerar ambas en condiciones iguales, es decir, utilizando la misma cantidad de insumos o de factores productivos. Entonces, esa sería la primera observación que tenemos que hacer para dar respuesta a esta pregunta. Entonces, vamos a evaluar ambas funciones, pero vamos a considerar que ambas van a usar la misma cantidad de factores productivos, para de esta manera poder hacer una evaluación imparcial. De la misma forma, suponga ciertos valores para X y para L. Por ejemplo, podemos utilizar el valor de 2 para ambos insumos productivos. Que X sea igual a L y que estos a su vez sean iguales a 2 unidades. Entonces, a continuación sustituyamos estos valores en las funciones de producción de cada empresa. Sustituyendo, por lo tanto, tenemos que Q sub 1 va a ser igual a 2 multiplicado por la cantidad de maquinaria, que en este caso estamos suponiendo que tiene un valor de 2 elevado al exponente 1 medio, o lo que es lo mismo, 2 elevado a la punto 5. Todo ello multiplicado por 2 elevado al exponente 3 medios o 2 elevado a la 1.5. A la hora de hacer los cálculos, por ejemplo, con una calculadora científica, ¿sí? A la hora de que nosotros elevamos 2 al exponente 0.5 y 2 al exponente 1.5 y lo multiplicamos por 2, pues vamos a tener la siguiente información, ¿sí? De tal suerte que al poder multiplicar 2 por 1.41 por 2.83, si utilizamos todos los decimales, pues esto nos va a dar igual a 8. Lo mismo hacemos con la función de producción 2. En este caso, la función de producción 2 va a ser igual a 2, que multiplica 2 elevado a la 1 cuarto, que quiere decir al punto 25. Multiplicado por 2 elevado a la 1 medio o elevado a la punto 5. Es lo mismo en ambos casos. Entonces, a la hora de desarrollar este ejercicio y de elevar 2 a la 1 cuarto, nos daría 1.19. Y al elevar 2 a la punto 5 o a la 1 medio, nos daría 1.41. Al multiplicarlos, estos elementos nos darían igual a 3.4. Por lo tanto, ¿sí? En este caso podemos ver que utilizando la misma cantidad de factores productivos, la empresa número 1 es la que produce más. Considere ahora la posibilidad de evaluar este valor no igual a 2, sino considere, por ejemplo, evaluar X es igual a L, que es igual a 1. En este caso, si nosotros en lugar de utilizar cantidad de maquinaria y mano de obra igual a 2, en lugar de eso lo utilizamos y lo equiparamos a 1, vamos a observar, ¿sí?, que ambas producen lo mismo. Si usted, por ejemplo, hace 1 elevado a la 1 medio
le va a dar 1. Y si eleva 1 elevado a la 1.5 le va a dar 1. De tal suerte que 1 por 1 por 2 les va a dar 2. Lo mismo sucede en la función de producción número 2. ¿Sí? Si en este caso 1 elevado a la 1/4 o elevado a la 0.25 va a dar 1. Y 1 elevado a la 1/2 va a dar 1. Por lo tanto, 1 por 1 por 2 va a dar 2. En este caso, ¿sí? Como podemos observar, ambos tienen la misma base. Ambos tienen un 2 aquí. De tal manera que cuando lo multiplicamos por 1 y por 1, pues va a dar siempre 2. ¿Sí? Entonces, si utilizamos el valor de 2, es evidente que la empresa 1 produce más. Sin embargo, si utilizamos el valor de 1, ambas producen lo mismo. Por lo tanto, podemos concluir que no se puede determinar quién produce más, ya que si utilizamos un valor igual a 1, para ambas funciones de producción, ambas producirán lo mismo. Y si utilizamos un valor diferente a 1, entonces la empresa 1 será la que produzca más. ¿Sí? En definitiva, no hay elementos para decir quién produce más, ya que si lo evaluamos con 1, va a dar un resultado, y si lo evaluamos con un número diferente, la empresa 1 es la que produce más. Por lo tanto, podemos concluir que no se puede determinar quién produciría más. Solamente que el ejercicio nos especificara los valores con un valor diferente a 1, es como podríamos decir, la empresa 2 es la que está produciendo, la empresa 1 es la que está produciendo más. Sin embargo, aquí no hay elementos para evaluar que este resultado sea el más acertado. Por lo tanto, llegamos a concluir que no se puede determinar. Considera ahora el inciso B. ¿Quién tiene mayor productividad marginal del trabajo si ambos usan 10 unidades de maquinaria, es decir, de X? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ecuación del producto marginal. Por lo tanto, tenemos que derivar la función de producción de cada empresa con respecto a la cantidad de trabajo L. Entonces, sabemos que la función de producción de la empresa 1 es la que se muestra en pantalla. Si nosotros derivamos Q con respecto a L, tendríamos lo siguiente. Si como vamos a derivar en este caso con respecto a L, L está elevado al exponente de 3 medios o 1.5, cualquiera de las dos son válidas. Entonces ese exponente va a estar multiplicando a todo este elemento. Entonces sería, de acuerdo a la ley de las derivadas, sería 3 medios que multiplica todo lo demás. Es decir, que multiplica 2 por X a la 1 medio por L a la 3 medios menos 1. Recuerden que en este caso, de acuerdo a la ley de los exponentes, cuando derivamos L, pues se tiene que restar a ese exponente 1. Entonces quedaría 3 medios menos 1. Ahora bien, simplificando esta expresión algebraica que aquí mostramos, tendríamos que multiplicar 3 medios por 2, que en este caso nos daría igual a 6 medios, que multiplica X a la 1 medio, y bueno, 3 medios menos 1, aquí podemos ver 3 medios menos 1, a la hora de desarrollar esta fracción, el resultado sería L elevado a la 1 medio, es decir, L elevado a la 0.5. Podemos sustituir y simplificar, podemos simplificar aún más este resultado, toda vez que 6 entre 2 es igual a 3. Entonces tendríamos 3x elevado a la 1 medio que multiplica L elevado a la 1 medio. Ahí se quedaría la primera expresión. Hacemos lo mismo para obtener la ecuación de la productividad marginal de la empresa 2. La empresa 2 tiene esta función de producción que se muestra en pantalla. De tal suerte que si nosotros derivamos Q con respecto a L, tendríamos que en este caso
el exponente al cual está elevado L es a la 1/2. Este 1/2 pasaría multiplicando 1/2 que multiplica 2 por x elevado a la 1/4 por L menos 1, puesto que, como repito, de acuerdo a la ley de las derivadas, el exponente, en este caso, se le resta 1. Y a la hora de simplificar esta expresión, podemos ver que 1/2 por 2, pues nos va a dar 2 entre 2, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Aquí tenemos, cuando multiplicamos 1/2 por 2, por x elevado a la 1/4, y bueno, 1/2 menos 1, ¿sí? Si nosotros hacemos esta operación nos va a dar menos 1/2, por lo tanto L va a ser igual a menos 1/2. Podemos simplificar este resultado, dado que 2 entre 2 pues es igual a 1. Entonces esto nos quedaría como x elevado a la 1/4 por L elevado a la menos 1/2. De esta manera ya tenemos las ecuaciones del producto marginal de la empresa 1 y de la empresa 2. En resumen, tenemos que la función o la ecuación del producto marginal de la empresa 1 y de la empresa 2 son los que se muestran en pantalla. El ejercicio nos pide sustituir el valor de x, que es la maquinaria, el capital, que es constante en 10 unidades. Para ambas empresas. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir este valor de 10 en ambas ecuaciones. En este caso, sustituyendo la primera, tenemos 3 que multiplica 10 elevado a la punto 5. Ojo, no confundir 3 por 10. Es 10 elevado a la punto 5. Que multiplica L a la 1/2. Entonces, a la hora de resolver esto, podemos observar que esto va a ser igual a 3 cuando nosotros elevamos 10 a la 1/2 o 10 raíz, que también es lo mismo. Tendríamos que esto va a ser igual a 3.16 que multiplica L elevado a la 1/2. De tal suerte que a la hora de simplificar esta expresión tendríamos 3 que multiplica 3.16 sería 9.49. L elevado a la 1/2. Lo mismo hacemos con la ecuación del producto marginal de la empresa 2. Sustituir, en este caso vamos a sustituir el valor de x elevado a la 1/4 como 10 elevado a la 1/4 que multiplica L elevado a la menos 1/2. Entonces, a la hora de resolver esta ecuación tenemos que 10 elevado a la 1/4 o a la punto 25 va a ser igual a 1.78 que multiplica L a la menos 1/2. Entonces ya tenemos resuelto ese ejercicio. Lo que a continuación tenemos que hacer es evaluar qué sucede si ambas utilizan la misma cantidad de mano de obra, quién tiene mayor productividad. E insisto en esto de utilizar la misma cantidad de factores productivos para poder hacer una evaluación imparcial, dado que no tendría caso ¿sí? Utilizar más factores en una empresa y menos en otra. Entonces tenemos que evaluar la misma cantidad en ambas empresas. Entonces suponga, para evaluar quién tiene más productividad, debemos colocar algunos valores a L. Por ejemplo, aquí es relativamente fácil, dado que podemos utilizar un valor pequeño, por ejemplo, L igual a 1. Si L es igual a 1 en ambos casos, podemos sustituir aquí 1 elevado a la 1/2 y aquí L elevado a la menos 1/2. Como ambas bases son diferentes, en una es 9.49 y 1.78, pues es evidente quién tiene mayor productividad de la mano de obra. A diferencia del ejercicio del inciso A, en donde las bases eran diferentes, de tal suerte que si tú ponías el valor de 1 y después de 2, los resultados iban a ser diferentes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es evaluar el valor de L igual a 1 en ambos casos.
En el primer caso vamos a tener que 9.49 por 1 elevado a la 1 medio, ¿sí? 1 elevado a la 1 medio va a ser 1, por 9.49 va a ser 9.49. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con la productividad marginal de la empresa 2. Sería 1.78 por L elevado a la menos 1 medio. Cuando nosotros elevamos esto a la menos 1 medio, 1 a la menos 1 medio va a ser igual a 1 por 1.78, pues esto nos va a dar 1.78. De hecho, si ustedes ponen cualquier otro número, por ejemplo 2, 3 o 4, el número que ustedes quieran, indudablemente el que tiene la mayor productividad utilizando la misma cantidad de mano de obra va a ser la empresa 1, indudablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso las bases de comparación son diferentes. En un caso es 9.49 y en otro caso es 1.78. Entonces utilicen cualquier otro número y observarán que la productividad marginal de la empresa 1 siempre es mayor a de la empresa 2. Y de esta manera concluimos que en este caso, usando la misma cantidad de insumos en ambas empresas, la productividad del trabajo de la empresa 1 es siempre mayor. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula educativa.